Vamos a determinar la aceleración del sistema, en este caso, de las dos, constituido por dos masas y un hilo inextensible, muy liviano, muy ligero, entonces no se considera la masa del mismo. Vamos a masa 1, coloquémosle los valores: 5 kilogramos, y masa 2, 7 kilogramos, y un coeficiente de rozamiento cinético de 0,3. Ahora bien, vamos a comenzar por representar las fuerzas. Peso de la masa 1, normal. La tensión del hilo, oblicua y hacia arriba, paralela al plano. Y la fuerza de rozamiento cinética, porque en este caso, como hay movimiento del bloque con respecto al plano, el bloque se desliza, se mueve con respecto al plano, el coeficiente de rozamiento es cinético, mu sub k. Acá tenemos el peso de la masa, vertical y hacia abajo, y tenemos la tensión del hilo. Una vez que representamos las fuerzas todas las fuerzas sobre las masas, pasamos a armar las ecuaciones dinámicas. Tenemos que tener claro que estamos en dinámica, porque ¿qué implica? Que se analizan fuerzas, y ¿qué implica? Que siempre se va a estar trabajando y partiendo y tomando como base la ley fundamental de la dinámica: fuerza neta igual masa por aceleración. Acá nosotros tomamos esta masa como que estuviera concentrada en el centro del cuerpo, como que estuviera concentrada en un punto en el centro del cuerpo, toda la masa del sistema. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre donde representamos todas las fuerzas. Vamos a poner así un poquito de mayor longitud: tensión, normal, peso de la masa 1, fuerza de rozamiento. Nuestro sistema de eje, o que se llama de líneas auxiliares, es un eje paralelo al plano, que es el eje de las X, y un eje perpendicular al plano, que es el eje de las Y. Por lo cual después proyectamos y encontramos acá las componentes del peso en el eje de las Y y la componente del peso en el eje de las X. Si este ángulo es 35 grados, acá con respecto a la vertical, la normal imaginariamente rotó 35 grados. Entonces acá tenemos los 35 grados, por lo cual acá están los 35 grados dentro del triángulo rectángulo que tenemos acá. Si a la componente del peso en el eje X la traslado para acá, esto nos permite identificar componente del peso en el eje Y, componente del peso en el eje X y el vector peso. Ahora bien, cuando armamos las ecuaciones basadas en que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración, tenemos tensión menos la componente del peso en el eje de las X. Si le asignamos positivo, oblicuo y hacia arriba, es negativo, oblicuo y hacia abajo. Fuerza de rozamiento 1 igual al producto de la masa 1 por la aceleración. Y cuando observamos la masa 2, que se acelera vertical y hacia abajo, peso de la masa 2, que es la fuerza de mayor módulo, menos la tensión. Si asignamos positivo en este sentido, es negativo en este otro, es igual a masa 2 por aceleración.
Y acá siempre que tenemos dos cuerpos o la cantidad de cuerpo que se tenga es la misma cantidad de ecuaciones. Ahora nosotros vamos a sumar estas dos ecuaciones, se cancelan una con la otra. Nos queda, sumamos todo lo del lado izquierdo, peso de la masa 2 menos peso en X menos fuerza de roce 1 es igual a masa 1 por A más masa 2 por A. Ahora lo que tenemos que pasar a hacer es sustituir los datos. Peso de la masa 2 sabemos que es m2 por g, componente del peso en el eje de las x es masa 1, que está acá, por g, que es el peso, por el seno del ángulo del plano inclinado, 35 grados. La fuerza de rozamiento, por definición, es el coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces queda el coeficiente de rozamiento y la fuerza normal se equilibra con la componente del peso en el eje Y. Puedo trasladar y construir acá, por ejemplo, y queda peso en Y. Entonces queda normal igual el módulo de la componente del peso en el eje Y, que es el peso mg por el coseno del ángulo φ. Entonces, en lugar de fuerza de rozamiento 1, ponemos coeficiente de rozamiento por m por g por el coseno de φ. Es igual a m1 por a más m2 por a. Ahora sustituimos los valores. La masa 2 es 7 kilogramos por 9,8 aceleración gravitatoria menos 5 kilogramos por aceleración gravitatoria por el seno de 35 grados menos el coeficiente de roce, que es 0,3. El coeficiente de rozamiento es adimensional, no lleva unidad ninguna, es simplemente un número. La masa es 5 kilogramos por 9,8 por el coseno de 35 grados. Sacamos la aceleración de factor común porque está en ambos términos y es del mismo valor. Y acá sumamos masa 1 más la masa 2. Entonces ahora empezamos con los cálculos y nos queda 7 por 9,8, 68,6, 68,6 newton, menos 5 por 9,8 por seno de 35, 28 newton, menos 0,3 por 5 por 9,8 por coseno de 35, 12 newton, es igual a la aceleración por la suma de las masas 5 y 7, 12 kilogramos. Entonces la aceleración va a ser el valor que obtengamos de acá dividido 12, por lo cual vamos a tener un valor de 68,6 menos 28 menos 12 dividido 12 kilogramos y da 2,4 metros por segundo al cuadrado. O sea que la aceleración del sistema es 2,4 metros por segundo al cuadrado. Y ahí quedaría finalizado el cálculo